quedémonos en casa, ¿no? No es la receta, no es la receta, pero démonos cuenta de esto, no apaguemos el espíritu, porque cuando venimos a la casa de Dios queremos que el Espíritu de Dios se encienda, ¿no? Por eso nos congregamos, por eso estamos integrados en una congregación, para alentarnos y contagiarnos unos a otros. Y hermano, cuando uno viene encendido en el Espíritu y con deseo de cantar y alabar a Dios, va a contagiar al que está al lado. Ahora, si usted viene con el Espíritu por el piso, y bueno, y seguramente va a pasar esto, vamos a pagar a los que tenemos al lado nuestro, y no es la idea. No menospreciéis las profecías. Y acá también lo podemos interpretar esto, ¿no? La palabra de Dios, no menospreciemos la palabra de Dios que se nos está entregando, es palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y acá me quiero detener un minuto también. En el 21 y en el 22 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Si yo no estoy instruido en la palabra de Dios, si yo no sé lo que la palabra de Dios dice, hoy es un tiempo donde hay una confusión impresionante. Entonces, ¿cómo puedo examinar algo a la luz de qué? Yo necesito, cuando tengo que evaluar si algo es bueno o es malo, lo tengo que examinar en base a un preconcepto, en base a un conocimiento previo. Si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no medito, si yo no profundizo en la palabra de Dios, no puedo examinar lo que está pasando. Entonces me puedo confundir y puedo pensar o puedo tomar o aceptar lo que me están vendiendo, ¿no? Entonces examinadlo todo y retened lo bueno. O si lo malo, desecharlo. Y sigue diciendo, absteneos de toda especie de mal. Ahora, como yo les decía, el engaño de Satanás es tan sutil, que a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo engañados. ¿Por qué digo esto? Isaías, no lo busqué, Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, hay de aquellos que a lo bueno le dicen, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Estamos viviendo en esa época, en ese tiempo o no? Hoy resulta ser que el matrimonio igualitario está todo bárbaro. Si dos chicas se quieren, dos muchachos se quieren, hay amor, el amor es de Dios, Dios es amor, ¿qué hay de malo? Fíjense cómo parafrasean la Biblia, cómo juegan, hacen este jueguito de palabras, ¿no? Entonces, el que no está instruido dice, sí, Dios es amor. Bueno, y si dos se quieren, se aman, se respetan, se cuidan, ¿qué hay de malo? Es esto. Hay de aquel que a lo malo lo llame bueno y a lo bueno lo llame malo. La legalización del aborto. Cometer homicidio, matar. Hoy está legalizado, es ley. O sea que si vos te quedaste embarazada y te querés hacer un aborto, estás dentro del marco legal, nadie te va a juzgar, porque lo dice la ley. ¿La ley de quién? La ley de los hombres, la ley de Dios lo aborrece, es pecado, es abominación. Y así podríamos enumerar un montón de cosas que están sucediendo y que el mundo lo llama bueno y la palabra de Dios lo condena, lo llama malo. Entonces, ¿cómo no debemos tener cuidado y atención y abstenernos, ¿no? Dice, de toda especie de mal. Ahora, tenemos que entender esto, que lo que dice, tenemos que entender a qué cosas el mundo lo llama bueno y que la palabra de Dios dice malo, y qué cosas lo llama malo y que la palabra de Dios dice bueno. Hoy el matrimonio es el matrimonio bien constituido, como dice la palabra de Dios, es una antigüedad, ¿no? Hoy se ha pasado moda. La Biblia están diciendo que es obsoleta, que hay que modificarla, ¿no? La Biblia ya quedó antigua, ¿no? Hoy de repente para tener un hijo no hace falta la otra parte. O sea, si una mujer quiere tener un hijo no necesita un hombre al lado. Va a Estados Unidos o acá, dentro de poco ya se va a hacer, se insemina con el espermatozoide de alguien que lo donó, de un donante, y quedó embarazada. Nace ese hijo y ese hijo no tiene papá. Tiene mamá porque una persona sola determinó que ese hijo no tenga padre. ¿Y sabe lo que es la figura paterna? Representa, simboliza en la tierra
la imagen de Dios, la figura de Dios. Dios es la autoridad de la iglesia y del mundo entero. Dios es la ley. En la tierra, el rol paterno dentro de un hogar marca la ley, marca el orden. Cuando un hijo se cría sin un padre, no tiene ley, no tiene orden. Hoy se está haciendo eso y se lo festeja, y se lo felicita, y qué extraordinario, qué maravilla. Entonces, ¿cómo no darnos cuenta o cómo estar atentos a todas estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para abstenernos de toda especie de estos males que el mundo está llamando bueno y que los aplauden y que los publicitan por todas partes y que los dan como buenas noticias, y son cosas que la palabra de Dios las rechaza, las condena. Seguimos adelante. Versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Es decir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras conductas tienen que ser gobernadas por la presencia de Dios. Tienen que ser manejadas y direccionadas por lo que la palabra de Dios nos enseña, no por lo que el mundo dice, no por lo que nosotros, por eso decía al principio, estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos donde Satanás, ¿ustedes se piensan que Satanás quiere seguir engañando o le interesa engañar al mundo? No, Satanás lo que está empecinado a hacer es entrar a la iglesia y generar engaño. Nos vamos a dar cuenta si no estamos aferrados a la palabra de Dios y no sabemos la palabra de Dios. Es muy sutil el engaño de Satanás. No, con estas pequeñas cositas empieza a meterse el bichito, la curiosidad, las miraditas raras, unas cositas así, bla, 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 lo que fuere. La lengua que por ahí habla un poquito de más. Entonces, el engaño de Satanás, o el trabajo de Satanás en este tiempo es meterse dentro de la iglesia y engañar, dice la palabra de Dios, aún a los propios escogidos. Y lamentablemente, hermano, debo decirle que está usando personas que hacen uso de la palabra, que ministran la palabra en grandes estadios, en grandes iglesias, en grandes congregaciones, y están llevando engaño a la gente. Ustedes saben, 31 de octubre, ¿no? Lo que se va a celebrar, lo que el mundo celebra. Veía que Tierna publicó en el Facebook un videíto sobre lo que es Halloween, que yo también lo recibí por WhatsApp, y hoy lo vamos a pasar en nuestra congregación, para que la gente entienda que no es un juego de niños, es un culto a Satanás, ¿no? Entonces, ¿y sabe cuánta gente hay que celebra esto? He escuchado pastores que han dicho, que viven en el país del norte, ¿no? Esto viene de allá. Mis hijos lo festejan, lo celebran, se divierten. ¿Qué hay de malo? En esto no hay nada de malo, pero están hablando pavadas. Nosotros vivimos en un barrio cerrado donde es una costumbre adornar las casas, disfrazar a los niños y que vayan pidiendo caramelo. Sos un pastor, ministrás la palabra de Dios. ¿Cómo podés tomar tan livianamente estas cosas y transmitirlas al pueblo de Dios? Si el pastor, que es el referente en una congregación, te está dando el permiso, te está dando la venia para decir, celebra Halloween porque yo lo celebro, te está metiendo en las puertas del infierno, andar a rendirle culto a Satanás, porque esto es así, es rendirle culto a Satanás. Y hasta llevan, bueno, según lo que dice el video, ¿no? Hay una satanista que habla, y se pasan una semana haciendo ayuno y oración, y hacen sacrificios de sangre para rendirle culto a Satanás en estas festividades. Entonces, miren cómo viene el engaño de Satanás a los hijos de Dios, ¿no? Y cómo se mete dentro de las iglesias. Para finalizar y ya para cerrar este mensaje,
Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia, con atención, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjese si esto parece que estuviera allá, que fue escrito ayer. Los tiempos son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seas tonto. Esto significa insensato. No seas tonto, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿No? Mirad con atención cómo andemos, porque los días son malos. Y para cerrar, Hebreos capítulo 10, versículo 23. 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy estamos viendo esto, el día del Señor se acerca. A lo mejor, no sé si querés tomar este mensaje como una exhortación, pero si lo querés tomar así, es lo que dice la palabra de Dios, y me sentiría tranquilo y en paz, porque es tiempo de exhortarnos, es tiempo de hablar de estas cosas. Yo no sé si ya es tiempo de hablar de prosperidad y de desear comprar la casa más grande, el auto 0 kilómetros. Gloria a Dios, si Dios te lo quiere dar, Dios te lo va a dar. Pero el mensaje de estos tiempos es esto: estamos en los últimos tiempos y Dios está viniendo a buscarnos. Y es tiempo que nos tenemos que exhortar. Y ahí Hebreos decía, hablaba sobre la firmeza, que no debemos fluctuar, no debemos estar, hoy voy, mañana no, este domingo no tengo ganas, voy el domingo que viene a la iglesia. No, sin dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbres. Ya en aquel entonces estaba el problema ¿no? De no tener ganas de congregarnos, imagínense hoy. Y esto lo vemos, yo en mi iglesia lo veo. Hay días que la iglesia está llena y hay días que puedo decir, ¿qué pasó con el resto de la gente? ¿No? Por ahí tener la mitad de la iglesia y la otra mitad está vacía. Estamos fluctuando, hoy vamos, mañana no vamos, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo porque los días son malos. Debemos estimularnos a la piedad y el amor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos y la caridad se enfriará. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer entre nosotros es estimularnos a las buenas obras y al amor. Esto es importante. Por último, no dejar de congregarnos, como decía, porque esto evidentemente es un problema que ya existía en aquel entonces. ¿Dónde aprenderemos todas estas cosas si no es en la casa de Dios, meditando y escuchando su palabra? ¿Dónde recobramos fuerzas si no es en la casa de Dios? ¿Dónde podremos orientar nuestra vida al bien, nuestros actos al bien, si no es viniendo a la casa de Dios? ¿Cómo estaremos preparados y alertados o alertas frente a estos males si no es en la casa de Dios? Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Hoy estamos a tiempo. Hoy. Mañana no lo sabemos. El ayer forma parte del pasado, no lo podemos tocar, no lo podemos modificar, ahí está. El mañana no es nuestro, no vino, no sabemos qué va a pasar. Lo único que tenemos, el tiempo valioso que tenemos es hoy.
Hoy yo puedo predicar, hoy yo puedo pedir perdón, hoy yo puedo humillarme en la presencia de Dios, hoy yo puedo honrar su nombre, hoy yo puedo bendecirle, hoy yo puedo hablarle a un vecino, hoy yo puedo predicar, hoy. Mañana no lo sé, porque el mañana no es nuestro. Por eso dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Va a llegar el día en que muchos van a buscar a Dios y no lo van a encontrar. No esperemos ese día, apresurémonos, aprovechemos el día de hoy y busquemos hoy a Dios. Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba y te bendice y te doy gloria, honra y alabanza por este tiempo, Señor, de compartir la alabanza, la adoración junto con mis hermanos, junto con estos pastores queridos y amigos, con esta congregación. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar en medio nuestro. Gracias porque tu palabra ha sido entregada en la libertad de tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que esta palabra que fue entregada cause el efecto para lo cual tú la has enviado. Tiempos difíciles estamos viviendo, tiempos en donde estamos viendo cosas que no tienen precedentes, donde nunca antes se había escuchado. Hoy la estamos viendo nosotros y no son casualidades, son señales de que tú estás viniendo a buscar a tu pueblo. Ayúdanos a vivir preparados, ayúdanos a armarnos todos los días como meditábamos en tu palabra y como Efesios capítulo 6 nos enseña, a través de la armadura de Dios, para que podamos resistir los dardos del enemigo, para que podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean y para que podamos marcar la diferencia en medio de esta sociedad que está perdida en pecados y delitos y que está confundida y que va en busca de la verdad pero que no la encuentra. Que nosotros podamos ser luminarias, Señor, personas que alumbren con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra manera de pensar, que podamos demostrar y enseñarle que hay un Cristo que vive en cada uno de nosotros y que murió por nuestros pecados y nuestras transgresiones y quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Yo bendigo esta palabra, bendigo esta congregación y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Amén. Lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.